Corey, entiendes que mi hija proviene de una familia tradicional, ¿verdad? El señor Henderson me miró por encima de sus gafas de lectura, y sus palabras tenían tal peso que el aire del comedor parecía más denso. Estaba sentado a la mesa de caoba pulida de la familia Henderson, en su mansión de los ricos suburbios de Connecticut, intentando cortar un trozo de roast beef que parecía tener la textura del cuero viejo. La invitación a esta cena de bienvenida había llegado solo 24 horas antes de mi boda con Jessica, y algo en su urgencia me hizo sospechar desde el primer momento. Por supuesto, señor Henderson. Jessica me ha hablado mucho de las tradiciones de la familia, respondí con calma, manteniendo la voz firme a pesar del nudo que se me formaba en el estómago. Me llamo Corey Williams. Tengo 28 años y mañana me casaría con el amor de mi vida. Soy abogado corporativo en uno de los bufetes más importantes de Nueva York, licenciado por la Facultad de Derecho de Harvard, y hasta ayer creía que me había ganado el respeto de la familia de mi prometida. Hasta ayer, cuando recibí esta invitación con la frase, «Tenemos que hablar antes de que sea demasiado tarde». La señora Henderson jugueteaba nerviosamente con su collar de perlas, evitando mi mirada. Jessica había salido a buscar el postre a la cocina, y fue precisamente en ese momento cuando el verdadero motivo de la cena comenzó a revelarse. «Verás, chico», continuó el señor Henderson, con un tono condescendiente en la voz que reconocí inmediatamente, cuando Jessica era niña, pasó por una fase, digamos, rebelde. Siempre traía a casa a chicos diferentes. Pensábamos que ya lo había superado. Mis dedos apretaron el tenedor con un poco más de fuerza. Después de años lidiando con microagresiones en la oficina y comentarios velados en eventos sociales, había desarrollado un radar muy afinado para detectar el racismo disfrazado de preocupación familiar. ¿Tipos diferentes?, pregunté, manteniendo un tono educado en mi voz mientras mi mente ya catalogaba cada palabra para su uso futuro. Bueno, ya sabes, personas que no comparten nuestros valores fundamentales, nuestra herencia, nuestra forma de vida. Hizo un gesto vago con la mano, como si eso lo explicara todo. La señora Henderson finalmente habló, su voz saliendo en un susurro nervioso. Lo que mi marido está tratando de decir es que tal vez ustedes dos se están precipitando. Jessica es joven, impresionable. Puede que esté confundiendo la atracción física con el amor verdadero. Ahí estaba. La carta racial lanzada sobre la mesa con la sutileza de un ladrillo a través de una ventana. Sonreí. No era la sonrisa nerviosa de alguien que intenta complacer, sino la sonrisa tranquila y controlada que utilizo en la sala de audiencias cuando sé que estoy a punto de destruir el argumento de la parte contraria. Una perspectiva interesante, respondí, colocando cuidadosamente el tenedor junto al plato. Jessica mencionó que ustedes tenían algunas reservas, pero no entró en detalles específicos. El señor Henderson se inclinó hacia adelante, interpretando claramente mi calma como una oportunidad para ser más directo. Mira, no es nada personal contra ti, Corey. Estoy seguro de que eres un chico decente. Pero nuestra familia tiene una reputación que mantener. Conexiones importantes. Y, francamente, un matrimonio como este podría complicar ciertas relaciones profesionales y sociales. Ah, entiendo. ¿Y qué tipo de complicaciones concretas prevén?, pregunté, manteniendo la voz peligrosamente tranquila. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que cambiaría por completo el rumbo de esta conversación. En la pared detrás del señor Henderson había una fotografía que no había visto antes. Una foto antigua, en blanco y negro, de un grupo de hombres con trajes formales, de pie frente a un edificio que reconocí inmediatamente. Era el mismo edificio al que mi abuelo no pudo entrar en 1952, cuando intentó matricularse en la Facultad de Derecho. El mismo edificio que ahora alberga la biblioteca que lleva el nombre de la familia Henderson. El señor Henderson siguió mi mirada y una pequeña y cruel sonrisa se dibujó en sus labios. Ah, te has fijado en nuestro pequeño recuerdo familiar. Mi padre ayudó a fundar varias instituciones importantes en esta ciudad. Siempre fue muy selectivo con respecto a quien permitía entrar. En ese momento, dos cosas me quedaron claras. Primero, esta cena no era un intento de aceptarme en la familia, sino un ultimátum encubierto. Segundo, no tenía ni idea de con quién estaban tratando. Mientras el señor Henderson continuaba con su explicación sobre tradiciones familiares y expectativas apropiadas, revisé mentalmente mi investigación sobre la familia Henderson. Una investigación que había realizado no por desconfianza, sino por costumbre profesional. Los abogados siempre hacen los deberes.
Y lo que había descubierto en las últimas semanas estaba a punto de convertir esta incómoda cena en algo mucho más interesante. ¿Sabes?, dije, sacando mi teléfono del bolsillo y revisando un mensaje que había llegado antes. Es curioso cómo la vida nos sorprende con sus coincidencias. Si te está gustando seguir esta tensión familiar y quieres descubrir cómo se desarrollará esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún detalle de lo que está por venir. Porque lo que el señor Henderson no sabía es que mi investigación sobre su familia había revelado algunos secretos muy interesantes. Secretos que Jessica desconocía por completo. Y mientras él se preparaba para humillarme con sus tradiciones familiares, yo ya tenía en mis manos información que haría mucho más que simplemente defender mi posición en esta mesa. El señor Henderson se recostó en su silla, interpretando claramente mi silencio como sumisión. Era exactamente lo que esperaba de un chico como yo, aceptar el lugar que él había designado para mí. Voy a ser directo contigo, Corey, continuó, con su voz adquiriendo el tono paternal falso que ya había escuchado docenas de veces en salas de reuniones corporativas. Jessica es una chica especial. Tiene un futuro brillante por delante, conexiones importantes que establecer. Y, bueno, gesticuló vagamente en mi dirección. Ciertas asociaciones pueden limitar sus oportunidades. La señora Henderson asintió enérgicamente, como si su marido solo estuviera expresando preocupaciones parentales normales en lugar de vomitar décadas de prejuicios raciales bien empaquetados. Por ejemplo, continuó el señor Henderson, cogiendo un grueso sobre que había estado junto a su plato durante toda la cena, tengo aquí una oferta muy generosa para ti. Suficiente para empezar una nueva vida en cualquier lugar que elijas. Lejos de aquí, obviamente. Deslizó el sobre por la mesa con la confianza de alguien que nunca ha recibido un no por respuesta cuando se trata de dinero. El sobre era pesado, claramente lleno de dinero, y la implicación era cristalina. Era el precio que estaba dispuesto a pagar para hacerme desaparecer de la vida de su hija. $50,000, dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Más que suficiente para que un chico como tú empiece de nuevo. En otro estado, claro, lejos de nuestra familia. Miré el sobre, luego a él, y finalmente dejé que una pequeña sonrisa cruzara mis labios. No era la sonrisa que él esperaba, sumisa y agradecida. Era la sonrisa que mis compañeros de trabajo habían aprendido a temer cuando estaba a punto de desmontar por completo el argumento de la parte contraria. Interesante, dije, devolviéndole amablemente el sobre. ¿Y si me niego? El rostro del señor Henderson se endureció al instante. La máscara de cordialidad civilizada comenzó a deslizarse, revelando al hombre que había detrás. Entonces las cosas se pondrán desagradables para usted, respondió, con la voz despojada de cualquier pretensión de cortesía. Verá, joven, he construido un imperio en esta ciudad. Conozco a gente en todos los bufetes de abogados importantes, en todos los clubes exclusivos, en todos los círculos sociales que importan. Una palabra mía y descubrirás que ciertas puertas simplemente ya no se abren. Ah, dije, asintiendo pensativamente. Te refieres a tu red de contactos. Tus conexiones con... Hice una pausa, fingiendo intentar recordar. Ah, sí, el Whitmore Country Club, el Consejo del Metropolitan Museum, la Junta Directiva del First National Bank. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, sorprendida de que yo supiera detalles específicos sobre sus afiliaciones. Y, por supuesto, continué, con la voz peligrosamente tranquila, su cargo como miembro fundador de la Fundación Henderson, que lleva más de 30 años concediendo becas a jóvenes meritorios. La señora Henderson se movió incómoda en su silla. Claramente, no esperaba que yo estuviera tan bien informado sobre los asuntos de la familia. Ha hecho sus deberes, admitió el señor Henderson, pero su voz transmitía más irritación que admiración. Eso es loable. Pero no cambia nada. Usted sigue siendo un problema que hay que resolver. En ese momento, Jessica regresó de la cocina con una bandeja de tarta de manzana que olía divinamente. Sonrió radiante, completamente ajena a la tensión que se había creado en la sala durante su ausencia. Perdón por la demora, dijo alegremente, colocando el postre sobre la mesa. Mamá, ¿le contaste a Corey sobre la tradición de la tarta de manzana de la abuela? Todavía no, querida, respondió la señora Henderson, con una voz extrañamente entrecortada. Jessica se sentó a mi lado y me cogió la mano automáticamente. El gesto sencillo y cariñoso contrastaba drásticamente con la hostilidad que había dominado la mesa momentos antes. Bueno, dijo Jessica, mirando a sus padres y a mí, ¿de qué estaban hablando?
Espero que no hayan empezado a contar historias embarazosas sobre mí. El señor Henderson esbozó una sonrisa forzada. Solo hablábamos de perspectivas de futuro. ¡Oh, qué maravilla!, exclamó Jessica. Papá, ¿le has ofrecido a Corey el puesto en el consejo asesor de la fundación que mencionaste? Sería perfecto para él. Observé cómo el rostro del señor Henderson se ponía completamente rojo. La ironía de la situación era deliciosa. Su propia hija estaba sugiriendo exactamente el tipo de puesto prestigioso que él acababa de decirme que yo nunca conseguiría. Bueno, cariño, balbuceó, eso es complicado. Hay protocolos que seguir. ¿Protocolos? Jessica frunció el ceño, confundida. Pero siempre has dicho que la fundación existe para ayudar a los jóvenes con talento a alcanzar su potencial. Y Corey se graduó en Harvard, trabaja en una de las mejores firmas de Nueva York. ¿Qué protocolo podría impedirlo? El silencio que siguió fue ensordecedor. La señora Henderson estudiaba intensamente su plato, como si la porcelana contuviera los secretos del universo. El señor Henderson abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua, luchando claramente por encontrar una respuesta que no revelara sus verdaderas motivaciones a su hija. Fue entonces cuando decidí plantar la primera semilla. En realidad, Jessica, dije con calma, tu padre solo me estaba explicando las tradiciones de la familia Henderson. Son particularmente interesantes las tradiciones relacionadas con quien se considera adecuado para ciertos puestos. Jessica me miró con confusión, luego a su padre. ¿Tradiciones? ¿Qué tipo de tradiciones? Oh, ya sabes, continué, manteniendo un tono educado en mi voz mientras observaba cómo el señor Henderson se sonrojaba aún más. Tradiciones sobre la herencia, los valores familiares y mantener ciertas líneas de sangre puras. La palabra puras flotó en el aire como una bomba a punto de estallar. Jessica no era estúpida, había crecido como una joven blanca privilegiada en Estados Unidos, pero no era ingenua respecto a la existencia del racismo. Y la cuidadosa elección de mis palabras estaba empezando a pintar un cuadro que no le gustaba. Papá, dijo lentamente, con una voz que adquiría un tono peligroso que rara vez había oído. ¿De qué estaban hablando exactamente cuando yo estaba en la cocina? El señor Henderson me lanzó una mirada asesina, dándose cuenta de que lo había puesto hábilmente en una posición imposible. Podía mentir a su hija y arriesgarse a que yo revelara la verdad, o podía ser honesto y enfrentarse a su ira de inmediato. Jessica, querida, comenzó la señora Henderson nerviosamente, quizás deberíamos discutir esto en privado. No, dijo Jessica con firmeza, su voz ganando fuerza. Quiero saberlo ahora. Corey, ¿qué te ha dicho mi padre? Miré al señor Henderson, dándole una última oportunidad para hacer lo correcto. Cuando quedó claro que no iba a aprovecharla, me volví hacia Jessica. Me ha ofrecido $50,000 para que cancele la boda y me vaya de la ciudad. Dije simplemente. El ruido del tenedor de Jessica al golpear el plato resonó en la sala como un disparo. Su rostro pasó por una rápida sucesión de emociones, conmoción, incredulidad, ira y, finalmente, una fría furia que hizo que su padre retrocediera visiblemente. ¿Qué has hecho?, explotó, levantándose tan rápido que su silla casi se volcó. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que el señor Henderson había cometido un error fatal. Había dado por sentado que su hija compartía sus prejuicios, o al menos los toleraría cuando se enfrentara a ellos. No había considerado la posibilidad de que ella fuera, en esencia, una persona mejor que él. Pero mientras observaba cómo se desarrollaba el drama familiar, mi mente estaba en otro lugar completamente distinto. Porque las tradiciones y los valores que el señor Henderson había mencionado me recordaron algo específico que había descubierto durante mi investigación sobre la familia. Algo que haría que esta pequeña confrontación doméstica pareciera un juego de niños. Algo que estaba relacionado con aquella fotografía en la pared y con una decisión que su abuelo había tomado en 1952 y que aún hoy tenía ramificaciones legales. Y mientras Jessica le gritaba a su padre sobre valores y decencia, yo cogí silenciosamente mi teléfono y envié un sencillo mensaje de texto a un número que había memorizado semanas atrás. Es la hora. Porque el señor Henderson tenía razón en una cosa. Esta realmente sería una noche que lo cambiaría todo. Solo que no de la manera que él imaginaba. $50,000, repitió Jessica, con la voz subiendo una octava con cada palabra. ¿Le has ofrecido dinero al hombre que amo para que salga de mi vida? El señor Henderson intentó recuperar el control de la situación,
levantando las manos en un gesto conciliador que solo intensificó la furia de su hija. Jessica, cariño, tienes que entenderlo, comenzó, con el tono paternal que probablemente usaba cuando ella era niña. A veces, los padres tienen que tomar decisiones difíciles para proteger a sus hijos. Eres joven, impresionable. Tengo 26 años, estalló Jessica, golpeando la mesa con tanta fuerza que los platos temblaron. Me he graduado en la Escuela de Negocios de Harvard, trabajo en una de las principales consultoras de Boston y tú me tratas como si fuera una adolescente rebelde. La señora Henderson se movió incómoda en su silla, dándose cuenta claramente de que la situación se había descontrolado por completo. Jessica, por favor, baja la voz. Los vecinos. Que se jodan los vecinos, gritó Jessica, volviéndose hacia su madre. Acaban de ofrecer un soborno a mi prometido y tú estás preocupada por lo que pensarán los vecinos. Me quedé sentado, observando cómo se desarrollaba el drama, pero mi mente estaba centrada en algo muy diferente. Durante el arrebato de Jessica, había notado algo interesante. El señor Henderson seguía mirando nerviosamente aquella fotografía en la pared. Y ahora que sabía que Jessica estaba de mi lado, era hora de empezar a revelar algunas cartas. Jessica, dije con calma, mi voz atravesando su ira, quizás sea mejor que sepas toda la verdad sobre por qué tus padres me han invitado aquí hoy. Ella se volvió hacia mí, con lágrimas de ira brillando en sus ojos. ¿Qué quieres decir? Bueno, comencé, mirando directamente al señor Henderson, esta cena no se trataba de darme una oportunidad para impresionar a la familia. Se trataba de que ellos me dieran un ultimátum basado en algo muy específico que descubrieron sobre mí. El rostro del señor Henderson palideció ligeramente. Cory, creo que estás malinterpretando. Lo estoy, le interrumpí, sacando mi teléfono del bolsillo. Porque esta mañana he recibido una llamada muy interesante del bufete de abogados Morrison y Associates. Querían confirmar algunos detalles sobre el caso Williams contra la Fundación Henderson de 1952. El silencio que siguió fue absoluto. La señora Henderson soltó su taza de té, que golpeó el platillo con un tintineo fuerte. El señor Henderson dejó de respirar por completo durante un momento. ¿Qué es eso?, preguntó Jessica, mirándonos con confusión. ¿Qué caso? ¿De qué están hablando? Sonreí, pero no era una sonrisa amistosa. Era la sonrisa de un abogado que acaba de ver a su oponente cometer un error fatal. Jessica, ¿sabías que tu bisabuelo, Charles Henderson, fue uno de los únicos fundadores que impidió que los estudiantes negros ingresaran en la Facultad de Derecho de Connecticut en 1952? Eso es historia antigua, balbuceó el señor Henderson, pero su voz carecía por completo de convicción. Historia antigua que todavía tiene ramificaciones legales hoy en día, continué implacablemente. Especialmente cuando se descubren documentos que muestran que la discriminación no era solo una política institucional, sino que se estaba orquestando activamente mediante sobornos y amenazas. Jessica se sentó pesadamente en su silla, su rostro pasando del rojo de la ira al pálido del shock. Papá, ¿eso es cierto? Jessica, solo son acusaciones, comenzó débilmente. Alegaciones que han sido investigadas oficialmente durante las últimas 6 semanas, interrumpí. Desde que un nieto de una de las víctimas de esa discriminación comenzó a trabajar para uno de los bufetes de abogados de derechos civiles más importantes del país. La comprensión golpeó al señor Henderson como un tren de mercancías. Sus ojos se abrieron como platos cuando finalmente comprendió quién era yo en realidad. Así es, señor Henderson. Mi abuelo fue James Williams, el primer hombre negro que intentó matricularse en su prestigiosa institución en 1952. El hombre al que su bisabuelo no solo rechazó, sino que difamó y persiguió activamente hasta que se vio obligado a abandonar el Estado. Jessica se tapó la boca con las manos, y la conmoción se convirtió en horror cuando las piezas comenzaron a encajar. ¿Y sabe lo que es realmente irónico?, continué, con la voz peligrosamente tranquila. James Williams se licenció en Derecho en Nueva York, se convirtió en uno de los abogados de derechos civiles más respetados de la costa este y creó una familia que valoraba la educación, el trabajo duro y la justicia. Valores que, al parecer, son más fuertes que todas las tradiciones de la familia Henderson. El señor Henderson intentó una última jugada desesperada. Incluso si eso fuera cierto, fue hace 70 años. No tiene nada que ver con nosotros hoy en día. ¿No?, pregunté, inclinándome hacia adelante. Entonces, ¿por qué me invitó específicamente hoy?
¿Por qué la urgencia de ofrecerme dinero para que me fuera de la ciudad antes de la boda? Investigaste mi historial familiar, descubriste la conexión y entraste en pánico. Jessica miró a su padre con una expresión de total disgusto. ¿Sabías quién era cuando hiciste eso? Jessica, tienes que entender que algunas heridas familiares nunca cicatrizan del todo. Intentó intervenir desesperadamente la señora Henderson. Cuando descubrimos la conexión, nos preocupó que eso pudiera complicar las cosas. ¿Complicar? Jessica se rió con amargura. ¿Les preocupa que casarse con el nieto de alguien a quien su familia discriminó pueda complicar su reputación social? No es tan sencillo, murmuró el señor Henderson. De hecho, es exactamente así de sencillo, dije, poniéndome de pie. Y por eso he pasado las últimas 6 semanas documentando meticulosamente no solo el caso original contra mi abuelo, sino también rastreando todos los demás casos similares que su familia ha orquestado a lo largo de las décadas. El señor Henderson se levantó bruscamente, y su silla cayó hacia atrás. Eso es chantaje. No, señor Henderson. Esto es justicia. Mi voz era firme como el acero. Y, a diferencia de usted, no necesito recurrir a sobornos ni amenazas. Tengo algo mucho más poderoso, la verdad, documentada legalmente y lista para ser presentada ante un tribunal. Jessica miraba a sus padres como si los viera por primera vez. ¿A cuántas otras familias han destruido? ¿A cuántas personas más han impedido tener las oportunidades que se merecían? Jessica, por favor, suplicó la señora Henderson, somos tu familia. Siempre puedes contar con nosotros. ¿Familia? Repitió Jessica incrédula. La familia no ofrece sobornos para alejar a las personas que amamos. La familia no construye fortunas sobre la destrucción sistemática de otras familias. Se volvió hacia mí, con lágrimas corriendo por su rostro. Corey, ¿por qué no me contaste sobre la conexión? Porque, respondí amablemente, quería asegurarme de que elegirías amarme por quien soy, no por compasión por lo que mi familia ha sufrido. Y porque necesitaba entender exactamente qué tipo de personas eran realmente tus padres antes de decidir cómo proceder. ¿Y ahora que lo sabes?, preguntó el señor Henderson, con la voz cargada de una ira impotente. Sonreí de nuevo, y esta vez había algo definitivamente depredador en esa sonrisa. Ahora que lo sé, señor Henderson, va a descubrir exactamente lo que sucede cuando se subestima a un Williams. Cogí mi abrigo y me dirigí a la puerta, con Jessica siguiéndome sin dudarlo. En el umbral, me volví por última vez. Ah, y señor Henderson, puede quedarse con sus $50,000. Donde voy a necesitar mucho más que eso. Mientras caminábamos hacia el coche, Jessica me agarró la mano con fuerza. ¿A dónde vamos? A casa, respondí. Tenemos una boda que celebrar mañana. Y después de eso. Hice una pausa y miré hacia atrás, hacia la mansión, donde 2 figuras sombrías observaban desde la ventana. Después de eso, empezaremos a construir el tipo de futuro con el que soñaba mi abuelo, pero que nunca tuvo la oportunidad de ver. Lo que los Henderson no sabían era que ese mensaje de texto que envié durante la cena no era para mi abogado ni para un investigador privado. Era para el productor ejecutivo del programa de noticias de investigación más visto de Connecticut. Y mañana, justo después de nuestra ceremonia de boda, comenzarían a grabar un documental especial de 3 partes sobre las familias fundadoras de Connecticut y los oscuros secretos que habían ocultado durante generaciones. Pero eso solo era el comienzo. El verdadero espectáculo estaba programado para comenzar el lunes por la mañana, cuando varias organizaciones que aún llevaban el nombre de Henderson recibirían correspondencia muy interesante de abogados federales especializados en derechos civiles. A la mañana siguiente, me desperté a las 5:30 con la sensación de claridad mental que solo se tiene cuando finalmente dejas de reaccionar y empiezas a liderar. Jessica aún dormía a mi lado, agotada emocionalmente por la confrontación con sus padres. Salí de la cama en silencio y me dirigí a mi escritorio, donde había pasado las últimas 6 semanas construyendo meticulosamente algo mucho más grande que una simple venganza personal. Mi ordenador portátil mostraba una hoja de cálculo que cualquier abogado corporativo reconocería, un análisis forense completo de la Fundación Henderson y sus prácticas discriminatorias a lo largo de 7 décadas. Cada donación denegada, cada candidato rechazado, cada criterio especial que excluía mágicamente a las minorías. Todo documentado, verificado y conectado a un patrón sistemático de exclusión racial. El teléfono vibró. Un mensaje de David Chen, productor ejecutivo de WCTN Investigates. Documentos recibidos.
El equipo legal confirma que el material es explosivo. ¿Podemos empezar a grabar justo después de su ceremonia? Respondí rápidamente, confirmado. Pero hay más en camino. La verdad era que la cena de ayer había sido solo el aperitivo. El señor Henderson me había dado exactamente lo que necesitaba, una demostración clara y contemporánea de que los prejuicios de su familia no eran historia antigua, sino prácticas activas y actuales. A las 7 de la mañana, recibí la llamada que estaba esperando. Cody, soy el señor Henderson. Su voz sonaba tensa, tratando de mantener una fachada de autoridad. Tenemos que hablar. A solas. Antes de la ceremonia. Por supuesto, señor Henderson. ¿Qué tipo de conversación tiene en mente? Hubo una larga pausa. El tipo de conversación en la que los hombres civilizados resuelven los malentendidos antes de que se conviertan en complicaciones innecesarias. Lo traduje mentalmente. Había pasado la noche investigando a mi familia y descubrió que yo no era solo el nieto de James Williams, sino un abogado especializado en litigios de derechos civiles con conexiones en oficinas federales. Ahora estaba en modo de control de daños. Lo entiendo perfectamente, respondí. ¿Qué tal si nos vemos en el Hillcrest Café a las 9? Es un lugar público y neutral. Excelente. Y Cody, sería mejor que esto quedara entre nosotros dos. Sin abogados, sin otras partes interesadas. Colgué sabiendo que había cometido su segundo error fatal. El primero fue subestimarme. El segundo fue dar por sentado que acudiría solo a una negociación, después de todo lo que había pasado. A las 8:45 llegué al Hillcrest Café. El señor Henderson ya estaba allí, sentado en una mesa en la esquina, vestido con un traje caro que no disimulaba la tensión de sus hombros. No se percató de los dos hombres trajeados que habían llegado 10 minutos antes y se habían sentado en mesas estratégicas. Mis compañeros de la empresa, que lo documentaban todo discretamente. Cody, dijo cuando me senté, esbozando una sonrisa que más bien parecía una mueca. Gracias por venir. Siempre tengo tiempo para la familia, respondí, notando cómo se contraía ligeramente al oír la palabra familia. Vamos al grano, dijo, abandonando cualquier pretensión de cordialidad. Tienes documentos que podrían causar molestias innecesarias a organizaciones que hacen mucho bien a la comunidad. ¿Documentos? Pregunté inocentemente. ¿Se refiere a los registros públicos sobre prácticas de admisión discriminatorias? ¿O a los memorandos internos que detallan los criterios de selección basados en la adecuación cultural? Su rostro palideció. ¿Cómo ha conseguido acceder a la correspondencia privada? S.R. Henderson. Cuando se construye un imperio basado en la exclusión sistemática, inevitablemente se dejan rastros. Y cuando algunas de las víctimas de esa exclusión se convierten en abogados especializados en descubrir precisamente ese tipo de rastros, dejé la frase en el aire. Se inclinó hacia adelante, intentando intimidarme directamente. Escúchame bien, chico. Puede que tengas algunos papeles, pero yo tengo 40 años de influencia en esta ciudad. Una palabra mía y tu carrera en cualquier bufete respetable terminará antes de empezar. Una amenaza interesante, respondí con calma. Especialmente teniendo en cuenta que 3 de las firmas respetables que has mencionado ya han sido notificadas de investigaciones federales pendientes relacionadas con sus prácticas de contratación y promoción. Se le borró completamente el color de la cara. Estás fanfarroneando. Ah, sí. Saqué mi teléfono y le mostré una pantalla. Este es un correo electrónico del Departamento de Justicia que confirma que la investigación sobre los patrones de discriminación en las instituciones financiadas por la Fundación Henderson se abrió oficialmente ayer a las 23:47. Sus manos temblaron ligeramente cuando cogió el teléfono para leerlo. Eso es imposible. No hay base legal. De hecho, sí la hay. La Ley de Derechos Civiles de 1964, concretamente la sección 7, y la Ley de Vivienda Justa de 1968 establecen claramente que las organizaciones que reciben financiación federal no pueden discriminar por motivos de raza. Y adivina qué fundación lleva más de 30 años con contratos federales. El señor Henderson se quedó en silencio durante un largo rato, asimilando las implicaciones. Cuando volvió a hablar, su voz había perdido toda arrogancia. ¿Qué quiere? Sonreí por primera vez en toda la conversación. Señor Henderson, está actuando bajo la premisa errónea de que esto es una negociación. No lo es. Entonces, ¿qué es? Es una notificación de cortesía. Porque,
A pesar de todo, seguirá siendo el suegro de la mujer que amo. Se aferró a esa migaja de esperanza. Entonces, ¿puede detener esto? ¿Hacer que simplemente desaparezca? Podría, admití. Si quisiera. Pero no quiero. ¿Por qué no? Me incliné hacia adelante, mi voz adquirió un tono acerado que probablemente no había oído desde sus salas de reuniones más tensas. Porque hace 70 años, su bisabuelo impidió que mi abuelo tuviera una oportunidad justa de recibir una educación. No porque no estuviera cualificado, era brillante. No porque no pudiera pagársela, había ahorrado hasta el último centavo. Sino porque hombres como su bisabuelo decidieron que personas como mi abuelo no encajaban en sus círculos. Eso fue hace décadas. Y anoche me ofreció dinero para que desapareciera de la vida de su hija. Por las mismas razones. El tiempo ha pasado, señor Henderson, pero la mentalidad sigue siendo la misma. Intentó una última jugada. ¿Y si me disculpo públicamente? Si admito que me equivoqué y les apoyo públicamente a los dos. Sería un comienzo, respondí. Pero no cambiaría el hecho de que las instituciones que llevan el nombre de su familia seguirían funcionando bajo los mismos principios discriminatorios. Entonces esto nunca terminará. Terminará, dije, poniéndome de pie. Cuando esas instituciones se reformen para funcionar con verdadera equidad. Cuando personas como mi abuelo reciban el reconocimiento que merecían. Y cuando familias como la suya aprendan que el legado no se construye excluyendo a otros, sino incluyendo a todos. Se quedó sentado, pareciendo haber envejecido 10 años en una conversación de 20 minutos. Hay una cosa más, dije, mientras me dirigía hacia la salida. Jessica aún no sabe nada de la investigación federal. Me gustaría que se enterara por usted, no por un periodista. Tienes hasta esta tarde para decidir cómo se lo vas a contar. Fuera de la cafetería, respiré hondo. Si estás siguiendo este viaje de justicia y transformación, no olvides suscribirte al canal para ver cómo las historias de resistencia pueden inspirar cambios reales en nuestras propias vidas. Cogí mi teléfono y llamé a David Chen. La entrevista de esta tarde sigue en pie. Por supuesto. Tenemos un equipo de 4 personas preparado. ¿Y Corey? Esos documentos que enviaste esta madrugada sobre otras familias fundadoras, los estamos ampliando a una serie de investigaciones. Perfecto. ¿Y David? Asegúrate de que las cámaras estén posicionadas para capturar la entrada principal de la iglesia. Tengo la sensación de que algunas personas importantes podrían querer hacer declaraciones públicas hoy. A las 10:30, mientras me probaba el smoking por última vez, recibí una llamada de Jessica. Corey, mi padre quiere vernos antes de la ceremonia. Dice que tiene algo importante que contarnos. ¿Qué tipo de cosa importante? No ha querido dar detalles por teléfono. Solo ha dicho que hay cosas sobre nuestra familia que debo saber antes de casarme. Y que tenías razón en mucho más de lo que él pensaba inicialmente. Miré mi reflejo en el espejo. El hombre que me devolvía la mirada ya no era el joven abogado nervioso que había sido insultado en una cena familiar. Era alguien que había decidido convertir la injusticia personal en un cambio sistémico. Jessica, le dije, ¿estás preparada para descubrir que nuestra familia puede ser muy diferente de lo que siempre has imaginado? Si eso significa que vamos a construir algo mejor juntos, estoy preparada para cualquier cosa. En ese momento, comprendí que ya no había vuelta atrás. Lo que había comenzado como una defensa personal contra los prejuicios se había convertido en algo mucho más grande. Una investigación que afectaría no solo a la familia Henderson, sino a todo un sistema de exclusión que había funcionado durante generaciones en nuestra ciudad. El teléfono vibró con un último mensaje, esta vez de un número que no reconocí. S.R. Williams, soy periodista del Washington Post. Nos hemos enterado de su investigación sobre la discriminación en las fundaciones de Connecticut. ¿Podemos hablar? Sonreí y escribí mi respuesta, después de mi luna de miel. Tengo una historia muy interesante que contar. A las 2 en punto, Jessica y yo estábamos en la entrada de la iglesia episcopal de St. Mark, posando para las fotos de la boda. Lo que los invitados no sabían era que, a 50 metros de distancia, una furgoneta de WCTN Investigates estaba estratégicamente posicionada, con cámaras telescópicas enfocadas hacia la entrada principal. David Chen había seguido mis instrucciones al pie de la letra. 2 cámaras discretas, micrófonos direccionales de largo alcance y un equipo preparado para documentar cualquier declaración espontánea que pudiera surgir. ¿Estás seguro de esto?
Preguntó Jessica en voz baja mientras me ajustaba el ojal. Una vez que empieces, no hay vuelta atrás. Estoy seguro desde hace 3 generaciones, respondí, besándole suavemente la frente. La ceremonia fue perfecta. Jessica estaba radiante con su vestido vintage, e incluso los Henderson lograron mantener la compostura durante los votos. Pero noté que el señor Henderson revisaba su teléfono obsesivamente, claramente esperando noticias sobre nuestra conversación matutina. Fue durante la recepción cuando la primera fase del plan entró en acción. A las 4:30 de la tarde, mientras cortábamos el pastel, vi al señor Henderson contestar una llamada que hizo que su rostro palideciera instantáneamente. Se alejó rápidamente de la multitud, gesticulando nerviosamente a su esposa. La llamada era de la junta directiva del First National Bank, informando que se había abierto oficialmente una investigación federal sobre prácticas discriminatorias en instituciones financiadas por la Fundación Henderson. Querían una reunión de emergencia el lunes. Corey se me acercó durante el baile, con voz tensa y baja. Tenemos que hablar. Ahora. Claro, señor Henderson. Pero quizá deberíamos incluir a Jessica en esta conversación también. Esto es entre hombres, insistió, tratando de llevarme a un rincón más privado. En realidad, dijo una voz detrás de él, esto es un asunto público. David Chen se acercó con un discreto micrófono y una expresión profesional. Sr. Henderson, David Chen, WCTN Investigates. ¿Podría comentar las acusaciones de discriminación sistemática en la Fundación Henderson? El rostro del señor Henderson pasó de pálido a rojo en cuestión de segundos. ¿Cómo se atreve? ¿Quién le ha dado permiso para estar aquí? El propio señor Williams nos invitó, respondió David con calma. Tiene una historia fascinante que contar sobre justicia histórica y responsabilidad institucional. Fue en ese momento cuando el señor Henderson finalmente comprendió la magnitud de lo que estaba enfrentando. Sus ojos se movían rápidamente entre mí, David, las cámaras discretamente colocadas y los invitados a la boda que comenzaban a reunirse a nuestro alrededor. Lo planeaste, susurró, con la voz cargada de incredulidad y rabia. Convertiste tu propia boda en una trampa. No, respondí con calma, rodeando con mi brazo la cintura de Jessica. He convertido mi boda en un momento de verdad. La trampa la has construido tú mismo, a lo largo de décadas. David continuó con profesionalidad. Sr. Henderson, nuestros investigadores han descubierto pruebas de que su familia mantuvo políticas discriminatorias activas hasta al menos 2018. ¿Puede comentar algo al respecto? Sin comentarios, balbuceó, mirando desesperadamente a su alrededor en busca de una salida. Interesante, prosiguió David, porque tenemos aquí documentos internos de la Fundación Henderson que sugieren criterios de selección basados en la adecuación cultural y los valores familiares tradicionales. ¿Puede explicar qué significa eso en la práctica? La señora Henderson se acercó rápidamente, dándose cuenta de que la situación se estaba saliendo completamente de control. Richard, deja de hablar. Ahora mismo. Pero ya era demasiado tarde. El señor Henderson había perdido por completo la compostura. Esto es un absurdo total, estalló, con una voz que transmitía décadas de privilegios incuestionables. Mi familia ha construido instituciones que han beneficiado a miles de personas. No vamos a ser criminalizados por tener estándares. ¿Qué tipo de estándares?, preguntó David, con sus cámaras captando cada palabra. Estándares de excelencia. De carácter. Se detuvo, dándose cuenta demasiado tarde de que se estaba hundiendo más con cada palabra. ¿De qué, señor Henderson?, insistí, con la voz peligrosamente tranquila. Termine la frase. ¿De qué tipo de estándares estamos hablando? El silencio que siguió fue ensordecedor. Los invitados a la boda formaron un semicírculo a nuestro alrededor, presenciando un momento que sería recordado durante mucho tiempo. Jessica me tomó de la mano y se colocó firmemente a mi lado. Papá, tienes una elección. Puedes hacer lo correcto públicamente o puedes seguir intentando ocultar décadas de discriminación. Jessica, no entiendes las complicaciones. Las entiendo perfectamente, le interrumpió, alzando la voz. Entiendo que mi marido es el nieto de un hombre brillante al que se le impidió tener oportunidades justas debido al prejuicio institucional. Y entiendo que usted descubrió esto y decidió intentar separarnos utilizando los mismos prejuicios. Fue entonces cuando llegó la segunda fase del plan. Mi teléfono vibró con un mensaje que estaba esperando, documentos entregados al Departamento de Justicia.
Investigación oficialmente ampliada para incluir otras instituciones de Connecticut. Se ha alertado a los medios de comunicación nacionales. Le mostré la pantalla al señor Henderson. Observé cómo leía el mensaje, su expresión pasando de la ira a la comprensión y finalmente, a algo parecido al pánico. «No has hecho solo eso», susurró. «De hecho, he hecho mucho más que eso», respondí. Las investigaciones federales son solo el comienzo. El Washington Post está preparando una serie especial sobre la discriminación en las fundaciones familiares de Connecticut. El New York Times está investigando las conexiones con las prácticas bancarias discriminatorias. Y la CNN quiere hacer un documental sobre cómo las familias fundadoras han mantenido sistemas de exclusión durante generaciones. El señor Henderson se tambaleó ligeramente, como si le hubieran golpeado físicamente. «Has destruido décadas de trabajo de nuestra familia». «No», dijo Jessica con firmeza, «has sacado a la luz décadas de injusticia sistemática. Hay una diferencia». David Chen se acercó de nuevo. «Señor Henderson, teniendo en cuenta estas nuevas revelaciones, ¿tiene alguna declaración que hacer? ¿Alguna disculpa a las familias afectadas por las políticas discriminatorias?» El señor Henderson miró a su alrededor, al círculo de rostros, los invitados a la boda, las cámaras, su propia familia, que esperaban su respuesta. Por un momento, vi algo que podría haber sido arrepentimiento cruzar su expresión. «Yo», comenzó, y luego se detuvo, con la mandíbula rígida. «Mi familia siempre ha operado dentro de los parámetros legales de nuestra época». «¿Y hoy?», presionó David. «¿Qué parámetros utiliza hoy?». La pregunta quedó suspendida en el aire como una bomba a punto de estallar. Era el momento decisivo, elegir entre seguir defendiendo un sistema corrupto o admitir públicamente décadas de errores. El señor Henderson me miró directamente y, por un segundo, pude ver el cálculo que se le pasaba por la cabeza. Sabía que cualquier respuesta que diera sería documentada, transmitida y analizada. Sabía que ya no había vuelta atrás al mundo de privilegios incuestionables en el que había operado durante tanto tiempo. «Sin más comentarios», dijo finalmente, dando la espalda a las cámaras. Pero mientras se alejaba, escuché algo que me hizo sonreír por primera vez en todo el día. El sonido de docenas de teléfonos sacándose de los bolsillos simultáneamente, invitados verificando las noticias que ya comenzaban a aparecer en línea. La historia había salido a la luz. A nivel nacional. Y eso era solo el comienzo de lo que el señor Henderson descubriría cuando abriera el periódico a la mañana siguiente. Porque el verdadero giro no era que yo hubiera expuesto a su familia. Era que, al hacerlo, había desencadenado investigaciones en más de 20 fundaciones familiares con prácticas similares en todo el país. Una revolución de rendición de cuentas que comenzó con una cena tensa y que ahora se extendía como un incendio forestal a través de las estructuras de poder más arraigadas de la costa este.